casi información, es como que estuvo más la noticia de la pelea tremenda, Elon Musk con Trump, digamos, tremenda pelea, muchos no se la esperaban, Tesla para abajo, después recuperó el viernes. ¿Cómo está caliente la cuestión más, primero, ahora interna de Trump? Y también la cuestión más geopolítica está ahí, que va a negociar ahora con Londres, con China. ¿Cómo vivieron la semana en los mercados internacionales? Qué interesante cómo estamos mirando ahora los mercados internacionales, ¿no? Durante muchos años solo nos preocupaba el precio de la soja y hoy estamos muy atentos a cómo se acomodan todas estas variables y cómo, en la medida que nos vamos abriendo y conectando cada vez más con el mundo, estos factores son mucho más relevantes para entender nuestra dinámica futura. Los datos hoy, que cuando ves que las acciones, los bonos no terminaron una muy buena semana, el riesgo país ahí absolutamente estancado, más allá, pareciera que más allá de lo que hace el gobierno, como que sigue estancado, como que está mirando más. Obviamente preocupa el tema de la recomposición de las reservas, que eso, antes era el tipo de cambio, pero el tipo de cambio ya hoy está tranquilo, con un cepo todavía a las empresas que lo permite ahí, no compra, no vende, no interviene, digamos. Es decir, Antonio, ¿eso preocupa hoy el tema de las reservas hoy? El plan económico del gobierno está seteado para la no acumulación de reservas, porque la verdad que esperar a que el dólar llegue a 1000 es una visión demasiado optimista desde el punto de vista cambiario. No lo estoy descartando. Y peligrosa también, ¿no? Para la economía tal vez. Y no es el mejor escenario desde el punto de vista de la competitividad. Digamos que un dólar de 1150 te queda un poco más cómodo. A lo que apuesta el gobierno es que la solidez fiscal sea tan contundente que sea una señal lo suficientemente clara para los mercados internacionales, se desplome el riesgo país y entonces vos no necesites acudir a las reservas para pagar el capital de los vencimientos de la deuda, sino que los puedas rolear o refinanciar en el mercado y la balanza comercial y la balanza de cuenta corriente se van arreglando solas. Acá el gran problema que tiene la Argentina sistemáticamente, como nos pasó el año pasado, es tener que recurrir a 12.000, 15.000, 18.000 millones de dólares del Banco Central porque no podés renovar tus vencimientos, ¿no? Bueno, es interesante esto que está pasando porque también lo que ha logrado el gobierno, vieron que estamos todo el día hasta los medios, cuánto estaba el dólar. Entonces, hoy podés pasarte 2 días sin mirar el dólar. Se fue. Ya está, es como si no estará 1.200, estará 1.201, 1.205. Es como que esto también va a pasar con el tema de las reservas. A ver, en otros países no están viendo todos los días cuánto está la reserva. Sí, el riesgo país, que es importante más que nada para los países emergentes, pero está cambiando esta cuestión cultural. El dólar tranquilo, un banco central que no interviene más allá de sus intervenciones en el mercado de futuros, claro, indirectas, que son importantes, porque también es importante que el plan no sufra sobresalto, porque si van corriendo las bandas tampoco sirve, está estable esa parte. A vos te preocupa el tema de la reserva, que va a ser lo que se va a hablar de acá ahora a fin de julio, y sabemos que ahora en unos días viene también el Fondo Monetario Internacional, porque acá el error más que nada, el paper del Fondo Monetario Internacional te dice una cosa, el gobierno te dijo también tenemos que ir a comprar reservas y ahora te están diciendo que no es importante. Entonces, también eso le pega mucho a la renta fija, ¿no? A las proyecciones de todo eso. Yo creo que las reservas es un tema, la sostenibilidad fiscal de alguna forma le resta necesidad al gobierno de acumular reservas. Por otro lado, el propio programa con el Fondo Monetario establece la necesidad de acumular reservas en términos netos y esa es un poco la contradicción. Yo creo que en cierta medida durante la negociación con el Fondo Monetario el gobierno le prometió de alguna forma algo al fondo y después hay márgenes de maniobra en términos de política económica. Lo que el gobierno hoy está privilegiando obviamente es un proceso de desinflación y para ese proceso de desinflación yo creo que el gobierno no necesita marcar un piso en el mercado, en lo que hace a la intervención del mercado de cambios para acumular reservas, privilegia el proceso de inflación, aprovecha la estacionalidad obviamente de liquidación del agro para mantener relativamente estable el tipo de cambio y obviamente la apuesta es que finalmente el ancla fiscal termine de hacer colapsar el tipo al riesgo país de forma de ingresar al mercado voluntario de deuda y obviamente repagar los vencimientos. Quizás un pequeño punto ahí, Mariano. Los 5.000 millones, ahora no me acuerdo si son 4.000 o 5.000 millones que tiene que acumular hasta el 30 de junio de acuerdo al memorándum con el Fondo Monetario Internacional,
Hay 1000 que ya los acaba de hacer con el Bonte 2030. Sí. Y después hay un repo previsto para las próximas semanas, otro Bonte probablemente, un ingreso del Fondo Monetario Internacional que también está previsto para estas semanas y algo de organismos multilaterales que ya estaba comprometido. Es decir, que los 5.000 millones de dólares que está comprometido el gobierno con el Fondo Monetario Internacional se van a alcanzar y cuando esté la auditoría en el mes de julio va a dar ok ese ítem. Me parece que los inversores están queriendo ver los dólares de julio, de los intereses de los bonos, y el gobierno está viendo si los inversores reinvierten esos intereses de julio, porque esa reinversión haría, por supuesto, aumentar la cotización de los bonos y, por lo tanto, bajar el riesgo país. Aunque el gran signo de interrogación es la política y el resultado de las elecciones en octubre, ¿no? Eso sin duda. Yo creo que el resultado de haber ganado, o para muchos fue una sorpresa, La Libertad Avanza en la ciudad, y ya le dejó una perspectiva distinta. Si hubiese sido al revés, hubiésemos tenido ya hoy tensiones. Como que uno está descartando hoy, por ahí en forma apresurada, que tampoco sabemos los candidatos totales, que una mala elección termina siendo buena, ¿no? Quiere decir, es raro que hoy el gobierno le vaya mal, ¿no? Después puede pegar el batacazo, que eso ni hablar, que le vaya tan bien como le fue en el caso a Adorni y la ciudad. Como que eso, digamos, por suerte le fue bien y esto también le genera una tranquilidad en el corto plazo. Pensá ahí que hay un punto muy importante para los inversores, sobre todo para los que miran la sostenibilidad del plan. La institucionalidad más que nada. Pero además ¿van a tener suficiente cantidad de representantes en el Congreso para aprobar las reformas estructurales de segunda generación que se necesitan para darle la competitividad que en el pasado los políticos generaban artificialmente con una devaluación y que ahora tenés que ganártela realmente con una reforma laboral que te baje los costos laborales, con una reforma previsional que te quite ese agujero fiscal enorme que se va construyendo con el tiempo y una reforma impositiva que incorpore más aportantes y baje la presión fiscal? Sí, es interesante. Va a ser como todo año electoral y como todo año el argentino, porque no descansamos nunca, muy movidito. ¿Cómo viste la semana del mercado financiero? Porque mira, los bonos sufrieron. Sí, me quedo con un par de datos de lo que estuvimos conversando hasta ahora. Dale. Primero hablamos de que el tipo de cambio está estable y la semana pasada subió 4,5% y pasó completamente desapercibido. Eso es un dato súper positivo. Totalmente. Y muy atentos a cómo dan los datos de alta frecuencia. Se llevó puesto el carry trade de muchos. No sé, vamos a discutirlo después, me parece interesante el análisis, pero cómo va saliendo, vos lo planteabas, cómo va saliendo el tipo de cambio de la tapa de los diarios, y el paso que sigue es lograr desvincular esos movimientos del tipo de cambio de lo que suceda con los precios. Y eso sería ya un logro enorme si el dato de inflación de junio no refleja el impacto de ese movimiento en el tipo de cambio. Otro factor relevante para los mercados, que están muy atentos, como ustedes planteaban recién, al nivel de las reservas, es la diferencia entre comprar reservas y acumular reservas, ¿no? Como esa preocupación de que si el central va a comprar o no va a comprar reservas, y Antonio explicó muy bien, el central lo que tiene que hacer es acumular reservas. Y acumular estamos reservas, acostumbrados que más en esta época del año que compre reservas. Claro, pero cuando compras, ¿qué haces? Exactamente. Sí, tener la contracara. Es otro tema que nos tenemos que sacar de la cabeza, que es esa idea que la estacionalidad, el central compensaba la estacionalidad del mercado, te compraba y te sostenía el precio en el segundo trimestre y te vendía y te sostenía el precio en el tercer trimestre. Ese rol lo tiene el mercado. Si ahora lo que se mueve es el precio, importadores y exportadores son los que tienen que estar arbitrando ese movimiento de los precios. Y vamos a profundizar algo que sí me parece interesante y que creo que tiene que ver mucho con lo que planteabas del nivel de actividad, es qué rol tienen las tasas de interés en este escenario. Primero, que el central acumule las reservas es clave, que las acumule. Porque acumularla es desandar el camino por el cual le rompimos el balance al Banco Central, que fue sacarle las reservas y dejar todos los pesos que emitiste cuando las compraste. Cuando vos comprás, aumentás el activo del Banco Central, pero aumentás el pasivo en pesos del Banco Central y lo único que te ayuda a corregir ese desequilibrio es devaluar. Cuando vos las acumulás, porque es el Tesoro el que consigue esa deuda en el mercado y le recompra las letras intransferibles al Banco Central, le mejorás el activo, pero no generaste nuevos pesos. Lo del Bonte 2030 fue maravilloso en ese sentido, porque
ponete a pensar que inversores, está bien, la tasa es alta, pero que inversores internacionales te compren un bono en pesos, la peor moneda del mundo en los últimos 50 años, a 5 años. Bueno, eso marca que... Bueno, algún premio le dieron. Bueno, de entrada, le dieron, ¿no? pero a ver, cuando me critican... No fue gratis. Critican la tasa, pero hablemos un poco de esa tasa. A ver, el primer año va a ser negativa, porque la inflación va a ser mayor que el 29,5. El año que viene probablemente sea positiva, pero ojo, con respecto a la inflación, porque está emitido en pesos, y habrá que ver cuán positiva, porque tampoco es que el año que viene vamos a tener 0 de inflación. Entonces hay que relativizar un poco eso, pero me parece que lo histórico es que esos pesos con los cuales se compraron los 1.000 millones de dólares salieron del superávit financiero. Esto es lo histórico en digamos, la evolución de la economía argentina de los últimos 50 años. Por eso no se necesitó ir al MULC para que el tipo de cambio se fuera a 1.300 o 1.350 cuando vos salís, un comprador, a meter una orden de 1.000 millones de dólares, imagínate lo que pasa. Bueno, no hizo falta, porque directamente hizo una licitación y genuina. Es interesante. Vos recién hablabas de tasa de interés, actividad. El gobierno está viendo eso. A ver, el último dato del EMAE no fue tan bueno. Viene también de 9 meses consecutivos. Ve sectores muy desiguales, sectores que están muy bien, sectores no tanto, sectores que le va a costar muchísimo recuperar y sectores que realmente el cambio también de nominalidad y todo eso lo mató. Hoy estamos viendo en una economía que si está creciente o más saneada, empezás a ver datos de decir obligaciones negociables, como fue ahora el default de Albanesi. También salió el jueves el celulosa, que lo pudo de alguna manera reconvertir, los problemas de Aconcagua y también los datos financieros que vos ves. Mayor morosidad de los bancos, entonces evidentemente hay algo, tasa de interés, salario que no está yendo de la misma mano. Mayor cantidad de cheques. Sí. Cheques, digamos, el mismo nivel que durante la pandemia. Yo creo que ahí, a ver, no hay problemas con respecto al tipo de cambio, por lo menos deja de estar en la tapa de los diarios. Probablemente la inflación también deja de ser un problema o una prioridad en la Argentina, la tasa de inflación, pero emergen nuevos problemas y la cadena de pagos, por ejemplo, en algunos sectores en particular, que ya viene desde hace varios meses muy, de alguna manera, reñida al punto tal que sí, muy caídas, todo muy cortito. Caídas ya a fines del año pasado de grandes jugadores, por ejemplo, del sector agropecuario, y eso parece generar un efecto dominó en otros sectores, como, por ejemplo, la energía. Estamos hablando de una deuda, del caso de Albanesi, de 1.100 millones de dólares, y es una señal de alerta porque hay rumores de todo tipo en torno a otras empresas que pueden correr la misma suerte y qué efecto puede generar eso en el mercado. Y eso nace en algún punto también por esta cadena de pagos ya no tan aceitada como en periodos anteriores. Entonces es un nuevo problema que emerge. Y aparte es loco porque, a ver, muchos inversores eligen obligaciones negociables por ahí para no ir a la renta variable, quieren ir a un activo bastante conservador y después se encuentra con estas situaciones que son complicadas. Por eso también acá estaría bueno explicar a la gente qué tipo de obligación negociable deberías comprar hoy. Empresa de primer nivel, AAA, bueno, Ley Nueva York mejor. Sí, que son las que siguen emitiendo. Y fíjate el segmento también, ¿no? Hay que mirar en qué segmento está la empresa que está lanzando una obligación negociable. Es una industria que tiene futuro, que digamos, las posibilidades de rentabilidad son grandes y por eso se endeuda para crecer, para financiar mayores activos corrientes, o en realidad viene de una operación un tanto alicaída y con problemas y entonces larga una obligación negociable también y de flujo, para sanearse. Entonces, ahí yo te diría que para los inversores, ¿no? Mi recomendación es preguntar. Hoy, cuando vos ves lo que está pasando con algunas ONs y cuando vos ves estos índices de morosidad, yo lo que veo es bancos que durante décadas no hicieron lo que tenían que hacer y ahora están aprendiendo a hacer el trabajo. O sea, el análisis crediticio es muy malo en los bancos. Muy malo. Bueno, la mayoría de estas ON, la calificación era muy buena previa.
¿Y quién las Muy hace? bueno. ¿Quién las hace? Yo no me voy a tirar contra nadie porque encima por ahí son sponsor de este programa y salgo disparado de acá de una patada. Pero Últimamente te venís peleando en varios lados. por eso, ya, lo único que me falta. Pero digo, Pero hay que decirlo porque son responsables. eso, en a realidad, eso porque voy. atentan contra todo el A mercado. eso voy, porque hay gente que, viste, va y dice, ¿qué puedo comprar? Y voy a comprar el Banés, y comprar esto, comprar lo otro. Y no está bien. Tenés que avisarle a la gente qué es lo que hay detrás de eso. Total. Sí, además tenían tasas muy atractivas. Claro, por eso, y la gente esconde, compró la obviamente- tasa. Claro, claro. Hay Ibas a un agregar algo, punto sí. importante que son dos cuestiones, ¿no? La nominalidad de la economía o la inflación de alguna forma tapaba muchas ineficiencias de Claro. parte de las compañías. Hoy empiezan las compañías con una nominalidad más baja a empezar a competir, donde la eficiencia y la capacidad, obviamente, de mejorar los márgenes de rentabilidad es más acotada. Eso las puso a muchas compañías en jaque sumado a eso, lo que ocurrió es, el año pasado tuviste el efecto del blanqueo, ¿no? Que de alguna forma había mucha masa de dólares dando vuelta que permitió a muchas compañías endeudarse a un costo bajo en términos relativos. O rolear. Hoy en día ese excedente de dólares que ocurrió el año pasado ya no existe y las compañías empiezan a competir por los dólares que hay disponibles y las compañías empiezan a competir con las emisiones de otras compañías a nivel internacional. Entonces ya compañías que se financiaban a una tasa del 7%, los mismos compañías con niveles de deuda respecto del flujo que generan de más del 3%, financiándose por abajo del 7%, cuando a nivel internacional una compañía con un rating B hoy se endeuda al 8 o 9%. Entonces, esas cuestiones de competencia, tanto a nivel local por la desinflación como a nivel de una economía más abierta a nivel de financiamiento internacional, empieza Eso a es un generarle buen dato, porque vos conflicto ves, a la las deuda compañías. corporativa hoy tiene tasas bajas en relación a lo que es Argentina. Lo mismo pasa, a ver, hoy los plazos fijos de los bancos que han aumentado muchísimo la tasa de interés, que pagan creo un 4,5, algunos el 5, un bono del Tesoro, que no lo vamos a comparar, está rindiendo un 4,5. Bueno, Eso pero también está ahora pasando. 4,5 un plazo fijo. Durante, No, durante años 0,0. no nos dieron Por nada. eso, hoy está buenísimo, comentaron, ¿ok? Pero antes era costo Un poquito cero. tarde, digamos, Sí, ¿no? bueno. Los minoristas están en esos valores, los mayoristas están en 3,5, 3,25 anual, un plazo fijo en dólares. Hace poco, diría a mediados del año pasado, aparecieron los money market en dólares que empezaron a captar flujo muy grande. Hoy son la tercera categoría por volumen dentro de la industria de fondos. Eso está pasando. Igual Pero- ahí, perdón, hay un desanclaje muy importante que se tiene que corregir porque no soporta una economía, un spread semejante entre las tasas activas y las tasas pasivas que hay hoy en el mercado financiero. Digamos, ahí entiendo yo que los bancos protegen su cobrabilidad, protegen su rentabilidad, sus índices y todo lo demás, pero no hay ninguna posibilidad de que alguien se pueda endeudar a esas tasas y que la gente que pone los recursos que habilita ese crédito reciban una recompensa tan baja. Ahí Hoy hay las tasas son más altas, hablo para las empresas primero, son más altas de cuando asumió Milei. Digamos, en enero las tasas, que aparte había tasas subsidiadas, eran más bajas. Digamos, se endeudó una empresa al 40, 38 de TNA. Hoy el 38 no lo conseguís. Claro, pero incluso fíjate si vos fueras a sacar un crédito hipotecario en dólares, que creo que todavía están recién empezando a armarse. ¿A cuánto saldría un banco? ¿Con qué tasa saldría hoy? ¿11? ¿12? Sí, sería. Pregunto, chicos. Hoy todavía no hay hipotecario No hay, en pero dólares, van a salir, pronto debería van a ser salir. arriba del 4,5. Igual Ojalá Porque fueran... el plazo fijo lo toman el 4,5. A eso debe voy. ser al 8. Es el doble, o sea, ahí no es posible eso. La discusión tiene que ir por el lado a nivel de la tasa real de interés, ¿no? Exacto. Saquémonos un poquito esta idea de la nominalidad que nos confunde y mirar las tasas reales. Hoy la curva cero está entre 9,5 puntos y 10 puntos de tasa real. O sea, el Tesoro paga 10 puntos de tasa real positiva y venimos de muchos años de tasas reales negativas, donde esas tasas nominales que vos planteabas iban contra inflación esperada de 150%, o sea que básicamente te estaban regalando la plata, y hoy tenés que tener un negocio con niveles de rentabilidad alto para tolerar tasas reales de interés que son positivas, van a ser altas y que es parte de la lógica de funcionamiento de este modelo. Cuando vos entrás en un esquema de flotación de tipo de cambio y vas a controlar la cantidad de dinero, tu objetivo es de cantidad de dinero, el tipo de cambio y la tasa de interés van a ser variables endógenas que se van a mover y que van a tener que ser lo suficientemente atractivas como para que ese esquema sea sostenible, y eso te lleva a tasas reales de interés altas. Y voy a vincular esto con lo que hablábamos antes de la emisión de este bono
en pesos para traer dólares y cómo Argentina necesita por varios motivos volver al mercado internacional de deuda. Uno, obviamente, es que el Tesoro necesita muchos dólares y si vos eso se lo pedís a la economía, vas a generar también estas dificultades de liquidez en la cadena de pagos. Y otro es justamente la determinación de esa tasa de interés. En el momento que la economía empieza a funcionar sin brecha, vas a empezar a tener un arbitraje, ya lo tenés, entre lo que son las tasas en dólares y las tasas reales que paga la economía. Hoy cuando vos ves la curva hard dólar, globales, bonares, y le sacás la inflación de Estados Unidos, eso está arbitrado con la curva SER. O sea que si yo quiero bajar la tasa real de interés que tiene hoy la economía, tengo que volver al mercado, comprimir el tramo corto de la deuda hard dólar para que eso vaya a un escalón más bajo y que esto empiece a tener otra fluidez. Ahí es clave la operación del bond T30 que hablábamos y cuál es el costo que estás dispuesto a asumir por reacomodar todo eso. Para mí fue una operación súper exitosa y si vienen más, vienen más. Y necesaria, si es aunque exitosa, pagues un hay que costo alto, creo que el costo es lo menos relevante. Ya ahora nos vamos a meter un poquito con las carteras de inversión, pero antes un consejo, ingresá a la Escuela Argentina de Finanzas Personales, www.eafp.com.ar. Ingresá a la Escuela Argentina, mira, acciones y CDRs, un curso definitivo, son 3 horas por clase, salís invirtiendo 9 y 10 de junio, así que, y después tenés los otros cursos, este 9 y 10 de junio ya. Después ABC para empezar a invertir, para aquellos que vienen arrancando el 7 de junio, acciones y CDR, como recién comentaba, estrategia fiscal para inversores, inversiones para principiantes y criptomonedas. Así que ingresa ahora a la Escuela Argentina de Finanzas Personales.